Muy buenas tardes, soy Jaycee Astrid Lagos Duque, administradora pública en formación de la Escuela Superior de Administración Pública, actualmente curso sexto semestre. El presente trabajo es para dar cumplimiento a un ejercicio académico de la asignatura Régimen del Servidor Público, y el tema que voy a tratar se encuentra tipificado como delito en el Código Penal en su artículo 405. Se trata de cohecho propio. El cohecho propio es un delito tipificado por el Código Penal en su artículo 405. Básicamente, se trata de una infracción contra la gestión administrativa pública por parte de un servidor en el momento en que recibe dineros o prebendas a cambio de dejar de hacer o de tomar decisiones que van en contra de su misión, ya sea en provecho propio o en favor de terceros. El caso que vamos a ver hoy se trata de Yidis Medina Padilla, quien fue congresista ocupando una curul para cubrir una licencia no remunerada del congresista Iván Díaz Mateus. Este caso fue llevado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y la sentencia es la 22453 del 26 de junio del 2008. El magistrado ponente es el doctor Sigifredo Espinosa Pérez y el contenido de la misma es cohecho cometido por congresista para dar su voto a favor del proyecto de reelección presidencial. Las partes involucradas son, como lo mencioné antes, la acusada es Yidis Medina Padilla. Acusadores tenemos como primera instancia Carlos Germán Navas Talero, representante de la Cámara, y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Yidis Medina Padilla se posesionó el 31 de marzo del 2004 en la Cámara de Representantes. Justo en ese año, se radicó en el Senado de la República una iniciativa legislativa por la bancada del gobierno, mediante la cual se proponía reformar, entre otras cosas, el artículo 197 de la Constitución Política en aras de viabilizar la reelección presidencial inmediata. Con relación a este proceso se presentaron los siguientes hechos. 1. La bancada conservadora mostró apoyo al gobierno nacional para lograr el éxito de esta reforma constitucional. Sin embargo, Yidis Medina Padilla, quien ocupaba la curul temporalmente, dio muestras de indecisión al respecto. Por esta razón que en esa misma fecha, en una entrevista con Daniel Calderón, dejó entrever su indecisión sobre aprobar el proyecto de ley. Segundo, el 1 de junio de ese mismo año, se realizó una reunión en la casa de la representante Clara Pinillos con 18 de los integrantes de la comisión encargada de hacer el primer debate de este proyecto de ley, y de allí salió un documento firmado inclusive por Yidis Medina Padilla donde solicitaban la archivación de tal proyecto. Dada la magnitud de importancia del proyecto de ley, los medios de comunicación estaban al pendientes. Es por esta razón que los frutos de esta reunión en casa de Clara Pinillos fueron publicados por los medios al día siguiente, situación que preocupó enormemente al gobierno nacional. Al día siguiente, es decir, el 2 de junio, el gobierno nacional convocó a toda la bancada del gobierno al Palacio de Nariño. Se supone que iban a invitar a Yidis Medina, sin embargo no pudieron encontrarla sino hasta después de mediodía, por lo cual se reunió el ministro Sabas Pretel de la Vega con ella en la oficina 512 del Congreso de la República. Dicha reunión retrasó su llegada a la sesión de la comisión que iba a poner en debate el proyecto de ley donde se supone que lo hundirían. Sin embargo, con su llegada tarde y tras unos problemas técnicos con la parte de telecomunicaciones, tuvieron que posponer la reunión para el día siguiente, 3 de junio. El día 3 de junio, Yidis Medina Padilla se presenta ante los medios de comunicación informando su nueva postura frente a la reforma constitucional. Esta vez argumenta que la aprobará, ya que el gobierno nacional se comprometió con hacer más inversión en su región. Igualmente, ese día era la sesión de la comisión en la cual se someterían a debate los dos informes, uno para pasar el proyecto de ley y el que había firmado Yidis Medina días anteriores, en el cual pretendían hundir el proyecto. No se presenta hasta que es recusada por el representante Germán Navas. Debido a la recusación que le hizo el representante Navas, Yidis Medina presenta su impedimento de voto, sin embargo es negado, por lo cual debe participar en la votación de los dos informes, dando positivo para que pase el proyecto de ley de reforma constitucional. Mediante escrito dirigido a la Sala el 7 de junio del 2004, el representante a la Cámara Carlos Germán Navas Talero formuló denuncia penal contra su colega Yidis Medina Padilla y otros congresistas por considerarlos incursos en el delito de cohecho.
La sala adelantó investigación previa y luego de recibir versión libre de Yidis y recibir las declaraciones del exministro Sabas Pretel de la Vega y el expresidente de Notariado y Registro José Félix Lafar, encontró que con su actuar la congresista solo pretendió obtener mayor inversión social para su región, enfatizando que fue impersonal y en beneficio de regiones. En consecuencia, mediante auto inhibitorio del 23 de febrero del 2005, concluyó la irrelevancia penal de su conducta. Transcurridos los 4 años desde la reforma constitucional y en vista de que a Yidis Medina empezaron a incumplirle con ciertos pactos, como fue el caso de la desvinculación del médico Carlos Correa en un hospital de Barranca Bermeja, razón por la cual ella se encadenó por más de 3 horas a las puertas del hospital esperando a la junta directiva que la atendiera, hizo público en las redes sociales, en los medios de comunicación, su intención de contar las verdaderas razones por las cuales ella había cambiado su posición frente al voto a la reforma constitucional. Para esta misma fecha, el periodista Daniel Coronel hizo público un video que había grabado 4 años atrás, en el 2004, donde Yidis Medina le contaba sobre las verdaderas razones por las cuales ella había cambiado su voto. En ella mencionaba que el gobierno le había dado ciertas prebendas a cambio de ella cambiar su posición frente a la reestructuración constitucional. Es por esta razón, y mediante providencia del 10 de abril y con fundamento en las nuevas pruebas encontradas, que la Sala anuló el auto inhibitorio y reanudó la investigación que tenía previa en contra de Yidis Medina. El 24 de abril del 2008, conforme a los elementos probatorios incorporados en el curso de la investigación previa, se dispuso la apertura de instrucción y se ordenó la captura de la investigada para escucharla en indagatoria. En el curso de esta fase procesal se le imputó el ilícito de cohecho propio y la excongresista Yidis Medina manifestó su interés de acogerse a sentencia anticipada, cuya decisión fue avalada por su abogado defensor. A Yidis Medina se le imputó el cargo de cohecho propio, ya que cuando ella ostentaba la calidad de representante a la Cámara y debía cumplir con decoro las funciones propias de su investidura, recibió dineros o prebendas con el objetivo de cambiar su decisión frente a un proyecto tan importante. Las consideraciones que tuvo la Sala para emitir la condena fueron, por un lado, como circunstancia de mayor punibilidad, por tratarse de un acto tan vil, pues ostentando un cargo de elección popular, decidió traicionar la confianza y el interés colectivo, a cambio de halagos y promesas burocráticas por mero interés particular. Y por otro lado, como circunstancia de menor punibilidad, se tuvieron en cuenta las siguientes causas. 1. Carencia de antecedentes penales. Y 2. Por presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible. Las pruebas con las que contaba la Sala en el proceso contra Yidis Medina son la certificación de la posesión de Yidis Medina como representante a la Cámara al cubrir una licencia del titular de la curul, y el informe por medio del cual se solicitaba el archivo del proyecto en original y donde se constata la firma de Yidis Medina para hundir el proyecto. Sumado a los documentos y a las pruebas que ella anexó para acogerse a su sentencia anticipada, fueron los documentos que evidencian nombramientos en distintas entidades a favor de personas recomendadas por ella, letras de cambio en blanco, pagarés en blanco, renuncias, cartas de renuncia sin fecha de las personas que fueron beneficiadas en estos puestos y lo hacían, se los entregaban a Yidis. También habían consignaciones realizadas por estas personas a la cuenta personal de la excongresista y un registro de llamadas durante los días culmen del debate del proyecto de la reforma constitucional, en el cual se evidencia el contacto con servidores del gobierno nacional. En consecuencia, la Sala resuelve: 1. Declarar penalmente responsable a Yidis Medina Padilla por el delito de cohecho. 2. Condenar a Yidis Medina Padilla a 47 meses y 26 días de prisión e inhabilidad por el mismo término del tiempo. Además, deberá cancelar una multa de 48.13 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional. Y 3. Se le niega a Yidis Medina Padilla la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 4. Se le concede a Yidis Medina
la prisión domiciliaria en razón a su condición de mujer cabeza de familia. Para hacerla efectiva debe suscribir la respectiva diligencia de compromiso y prestar caución por 2 salarios mínimos mensuales legales. Quinto, reconocer a la sentenciada como parte de la pena de prisión fijada el tiempo que ha permanecido privada de libertad en razón de este proceso. Sexto, declarar que no hay lugar a la condena en perjuicios. Séptimo, compulsar copias para que se investiguen a las demás conductas punibles en que pudo haber incurrido Yidis y con destino a la Fiscalía General de la Nación para que hagan relación con los beneficiarios de los cargos públicos. Octavo, dar cuenta del presente fallo a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para los fines señalados en la parte motiva de esta providencia. Noveno, en firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponde para lo de su cargo. Décimo, advertir que contra esta sentencia no procede recurso alguno. Y 11, la Secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a lo que alude en el artículo 472 del Código Penal. Tal y como lo menciona la Sala, resulta inaudito que desde las altas esferas del gobierno, por culpa de algunos de sus servidores, se viole, se atropelle y se merme la institución, buscando a toda costa aprobar un acto legislativo sin importar las conductas punibles que se puedan cometer. Tal como dijo Thomas Jefferson, los fines políticos no justifican medios inmorales. Para la época del juicio de Yidis Medina, las sanciones estipuladas en el artículo 405 del Código Penal no contemplaban el aumento que se estableció en la 1474 del 2011. Para ese entonces las penas oscilaban entre los 69 y los 87 meses de prisión como máximo. Sin embargo, con las consideraciones de la Corte, dado que se acogió a una sentencia anticipada, a que dio información y colaboró con las autoridades para suministrar información que vinculara a otros servidores coautores del delito, entonces la pena le quedó en 47 meses y 24 días. Asimismo, la multa que le establecieron quedó en 22 millones de pesos, 211.995. Personalmente, creo que la pena que le dieron fue muy baja. El delito de cohecho propio es uno de los delitos que más se está cometiendo en la actualidad en Colombia. La corrupción está acabando con la imagen de la institucionalidad, está aporreando gravemente la confianza de los ciudadanos hacia el Estado. Entonces considero que las penas deben de ser mayores. En el caso de Yidis, que le dieron 47 meses de prisión e igualmente 47 meses de inhabilidad, en estos momentos ella ya puede postularse nuevamente para cargos públicos. Creo que la inhabilidad debe ser mucho mayor a la pena de privativa de la libertad que le den a un servidor que cometa cohecho propio. Gracias.